Bienvenidos de vuelta a Café y Seda. Estamos sumamente contentos el día de hoy porque este es nuestro primer episodio en video y nada más y nada menos tenemos los acontecimientos recientes en Venezuela con la operación militar de Estados Unidos para remover a Nicolás Maduro del poder. Esto es, bueno, todavía sigue siendo un hecho noticioso, todavía están transcurriendo cosas, pero ya se han sentado un poco las aguas y hemos visto reacciones de parte de China, de parte del gobierno venezolano. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a analizar qué significa todo esto para la relación sino-venezolana, la relación sino-latinoamericana y a más grosso modo las implicaciones geopolíticas que esto tiene para la relación triangular China, Estados Unidos y Latinoamérica. No, el día de hoy nos acompaña el profesor Mario Esteban, como les comentaba, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, Mario, bienvenido a Café y Seda. Muchas gracias, Parsifal. Un placer estar contigo. Además, para conversar de un tema que yo creo que en realidad incluso pues tú conoces, incluso no mejor que yo. Sí, ha sido bastante, bueno, sorprendente después de bueno, una trayectoria de más de 10 años estudiando esta relación, pero creo que, bueno, esto va mucho más allá de mi experticia y por ello, bueno, contento de tenerte aquí para ver si podemos decantar un poco lo sucedido. Muy bien, pues nada, cuando quieras entramos en materia. Yo deseando que hablemos de esto. Ok, bueno, primero creo que merece una muy breve introducción. ¿Qué sucedió? Ya todos quienes nos escuchan deben estar al tanto que el pasado sábado 3 de enero, mediante una operación militar muy puntual, muy quirúrgica en Venezuela, se retiró por medio de la fuerza a Nicolás Maduro, quien hoy en día está en Nueva York eh, enfrentando un juicio por, bueno, una larga lista que no nos incumbe el día de hoy, pero hemos visto unas reacciones, en mi opinión, si bien dentro del marco diplomático, como es de costumbre de parte del gobierno chino, con un lenguaje bastante subido de tono, aunque diplomático en fin, que hemos visto palabras desde, bueno, las típicas que esperaríamos como, bueno, unilateralismo, uso de la fuerza, eh, eh, bueno, palabras también de parte del representante de China ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que también fueron bastante contundentes. ¿Cómo has interpretado tú esta reacción inicial de parte de parte del gobierno chino? Bueno, yo creo que es obvio, digamos, ¿no?, que era esperable esta respuesta, enfatizando, criticando, ¿no?, de manera clara y rotunda, pues lo que es una acción no unilateral de Estados Unidos, ¿no? Y además, dentro de la narrativa china, en contra del hegemonismo, en contra, ¿no?, del papel predominante, ¿no?, de Estados Unidos dentro del orden internacional, pues claro, estos acontecimientos, digamos, son un ejemplo de esas prácticas en contra del derecho internacional que China critica de forma recurrente a Washington. Entonces, bueno, pues era de esperar que ante una oportunidad como esta, pues la diplomacia china, de manera clara, como decías, ¿no?, de manera bastante rotunda, pues ponga de manifiesto cómo esa intervención en Venezuela pues supone esa amenaza o esa violación del derecho internacional. Paralelamente, además, claro, la diplomacia china contrapone su modelo. Es decir, no solo, ¿no?, cuestiona lo que ha hecho Estados Unidos, sino que lo contrapone a toda esta política exterior, estos famosos 5 principios, ¿no?, de coexistencia pacífica, ¿no?, esta idea fundamental de el respeto a la soberanía, ¿no?, de otros estados y la no injerencia, ¿no?, en los asuntos de otros estados. Entonces, claro, ellos se contraponen, ¿no?, como garantes de esos valores, de esos principios del derecho internacional frente al hegemonismo estadounidense. Sí, es que creo, son como tres.
pilares, ¿no? Tenemos una adjudicación moralista. Eso me llamó, o sea, de verdad que lo subieron de todo. Siempre hay un trasfondo moralista poniendo a China obviamente en un pedestal más alto. eh, pero bueno, en este caso sí considero que hay un uso del lenguaje más rotundo que en ocasiones anteriores. Entonces tenemos la adjudicación moral, tenemos este enfoque legalista, que es lo que comentabas, que también es usualmente enmarcado en las regulaciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Y por último, bueno, un absolutismo en materia de soberanía. Entonces, si bien el lenguaje ha sido llamativo, yo no considero que eh, pudiéramos haber imaginado una respuesta distinta. Creo que era lo de esperarse, ni más ni menos. ¿Coincides con esa apreciación? Sí, aparte yo creo que estos tres niveles, ¿no? Que tú mencionabas, ¿no? Esa dimensión moral, la legal, ¿no? Y el énfasis en el respeto, ¿no? A la soberanía de los estados como el principio fundacional, ¿no? De las relaciones entre los diferentes países. Yo creo que los tres, además, China los ha combinado, los ha fusionado en sus recientes iniciativas, ¿no? de política internacional, ¿no? Por ejemplo, pues esta iniciativa de la seguridad global, o la iniciativa, ¿no? de la gobernanza global, o la iniciativa, ¿no? de la civilización global. Entonces, claro, todo ese lenguaje, ¿no? que China ha ido poniendo sobre la mesa, ¿no? En los últimos años, además en foros, ¿no? de Naciones Unidas, incorporando, ¿no? dentro del sistema de Naciones Unidas. Claro, lógicamente es el lenguaje, ¿no? que utilizan ahora y aprovechan estos acontecimientos, ya digo, ¿no? para combinar todo esto, ¿no? O sea, un poco la idea de que la gran potencia que es Estados Unidos es inmoral porque no respeta las normas, sino que solo busca su interés, y que además no solo es que no respete las normas así en concepto amplio, sino que no respeta el pilar fundamental, la norma fundamental que debe sustentar, ¿no? la convivencia entre las naciones, que es el respeto a la soberanía, ¿no? de los demás estados. O sea, que en ese sentido yo creo, ya digo, que era de esperar, como tú dices, bien dices, ¿no? Esta reacción, y que además, vamos, a China le encaja perfectamente, ¿no? con el mensaje que quiere transmitir internacionalmente. Sí, una de las cosas que he visto de la cobertura en medios, particularmente latinoamericanos, donde creo, en mi opinión, que enmarcan equivocadamente la respuesta de China, como si no hubiese sido suficiente, como que dejó morir a su aliado Maduro en Venezuela, que no los apoyó de manera ya sea militar o por medios económicos o tener algún tipo de reacción frente a Estados Unidos por sus acciones en Venezuela. Entonces, pues, yo me remito a que o sea, eso es una lectura totalmente equivocada, precisamente porque o sea, si comparamos esta reacción con casos parecidos, como puede haber sido hace apenas unos meses, el ataque a los búnkers nucleares en Irán o la operación militar para asesinar a Soleimani en Irán, eh, eh, la respuesta fue exactamente igual. Incluso he leído por ahí que supuestamente esto está conectado con la respuesta de China de no comprar más chips Nvidia, como que la gente está buscándole como la quinta pata al gato cuando en realidad esto era o sea, es muy protocolar. O sea, pensar algo fuera de este marco de respuesta me parece que es equivocado. Bueno, aquí también coincido plenamente contigo, Parsifal, y de hecho, si me permites, voy a ahondar un poco en algunas de las ideas, ¿no? que has planteado. Yo apuntaba como tres, ¿no? O sea, primera, la reacción diplomática, que efectivamente, ¿no? Pues va en la línea de lo esperable, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Creo que ahí hay poco más que añadir. Pero luego hablabas del uso de la fuerza. Claro, es que es completamente fuera de cualquier análisis Sí, realista, ¿no? sí, Pensar, sin duda. claro, o sea, ¿qué proyección de fuerza va a hacer China en América Latina? O sea, además, esto incluso dentro de la propia población china,
sería tremendamente reacia a este tipo de cuestiones. Es decir, bueno, y por supuesto, por no hablar, claro, de la falta de capacidades de China, la falta de interés, ¿no?, en exponerse a un enfrentamiento con Estados Unidos, ¿no?, por algo tan tangencial, ¿no?, para China como es el gobierno de Suficientes Venezuela. problemas tienen. Claro, o sea, quiere decir que hay una innumerable lista, ¿no?, de motivos para plantear, ¿no?, con rotundidad y con claridad que cualquier tipo de intervención militar, apoyo militar por parte de China, pues estaba fuera, ¿no?, de cualquier atisbo de realidad. Luego has mencionado el tema del apoyo económico. Creo que es muy interesante, además esto yo digo, ¿no?, que sé que lo conoces muy bien, incluso pues probablemente tengas más cosas que decir que yo, ¿no? Pero claro, aquí, como tú bien sabes, bueno, China durante mucho tiempo, ¿no?, más o menos, pues, no sé, primera década, ¿no?, de este siglo, hasta año que pues, más o menos 2015, ¿no?, China realizó unos préstamos muy importantes, ¿no?, al gobierno venezolano, ¿no? Yo creo que más o menos unos 60.000, ¿no?, millones de dólares, no sé si es Sí, algo así, ¿no?, más o menos, ¿no? Pero claro, la última década ese apoyo se había reducido bastante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el propio gobierno chino entendía que el régimen, ¿no?, venezolano, pues económicamente pues no estaba haciendo, ¿no?, el mejor de los trabajos, y China pues tampoco quería exponerse más, ¿no?, en este país, ¿no? Bueno, yo creo que económicamente el perfil de China pues no era tampoco tan alto, ¿no? O sea, era significativo, ¿no? Pero digamos que hubo un momento en el que China pues consideró que las autoridades venezolanas pues no tenían la credibilidad suficiente para, ya digo, no invertir más en el país, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me parece que sea un tema tan trascendente para China. De hecho, que seguro que lo tienes por ahí pensado para comentarlo, es el tema del petróleo, ¿no? Porque claro, como bien sabes, estos préstamos, ¿no?, la contrapartida, la devolución de los préstamos, ¿no?, no eran divisas, sino era, ¿no?, el petróleo venezolano, ¿no?, los envíos de petróleo. Bueno, pues igual, ¿no?, el peso del petróleo venezolano, ¿no?, dentro del conjunto de las importaciones de crudo de China, pues también se ha reducido, ¿no? Y ahora mismo pues creo que era como en torno al 4,5%, ¿no? O sea, que no es despreciable, pero tampoco es que Venezuela sea, ¿no?, una fuente de crudo, digamos, ¿no?, central, estratégica para China, y entonces obligase a China a posicionarse de manera más clara, más rotunda, digo, ¿no?, más confrontacional con Estados Unidos, ¿no?, sino que incluso en el ámbito, ¿no?, del petróleo, bueno, pues la relevancia de Venezuela para China pues ya no era tan grande, ¿no?, como había sido en el pasado. sí, no, sin duda. Ahí has dado en varios puntos clave. Y ahí creo que, o sea, mucho del comentario internacional que hemos visto no ha tomado en cuenta esa trayectoria, como que se quedó anclado mucho en lo que describe eso, todos esos grandes préstamos multimillonarios de la década de los 2000 y principios de la década pasada. Mi tesis al respecto es que las razones principales por las cuales China entra con este bueno, gran empuje, no solamente a través de préstamos, sino de un acercamiento político sumamente cercano durante Hugo Chávez, eh, más allá del petróleo. Un factor importante es la influencia. A veces, hoy en día, o sea, quizás muchas de las personas que nos escuchan no están al tanto o eran muy jóvenes para recordar. El, la proyección de poder que ejercía Venezuela a mediados de los 2000, cuando estaba un barril de petróleo por encima de los 80, $90, era francamente sorprendente. O sea, se estaba generando un movimiento y un paraguas de países, todos en cierto nivel antagonistas frente a los Estados Unidos, y de verdad sí, o sea, yo no culpo a los chinos de haber creído en Hugo Chávez, de que en verdad se estaba generando como un nuevo capítulo en relaciones entre quizás más que en Latinoamérica, Suramérica y los Estados Unidos, y había muchas oportunidades para, si queda desplazado el principal actor extrarregional con tanto peso como Estados Unidos, eso le abría muchísimo campo a China. Entonces yo siempre argumento que, o sea, no es que el petróleo no haya sido importante, obviamente lo fue, pero más que el petróleo es, bueno, vieron una oportunidad de entrada que no podían pelar, básicamente, se la pusieron muy fácil. Ahora, todo eso que acabo de describir
eso desapareció hace Si, ya si me 10 permites, años. si me permites ahí, Parsifal, por dar alguna referencia, como decías, ¿no? A lo mejor para personas que no están tan familiarizadas, ¿no? Claro, en los tiempos del ALBA, ¿no? De la Alianza Bolivariana, ¿no? Del TCP, ¿no? Y bueno, además hay que tener en cuenta que en aquel momento la imagen de China en la región no era tan consolidada como ahora. O sea, es decir, no había una idea tan clara de lo que podía aportar China a la región, ¿no? Entonces, claro, por un lado, el régimen, digamos, de Chávez, ¿no? Era mucho más influyente internacionalmente en la región, pero es que además China necesitaba más, digamos, en aquella época de puertas hacia la región, ¿no? Porque aún no era visto, ¿no? Como un socio interesante por la mayor parte, ¿no? De los países. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, esa época estamos claros que por lo menos en lo que se refiere a Venezuela quedó totalmente atrás. Más bien, hoy en día es todo lo contrario. Los distintos jefes de Estado, incluso, o sea, figuras como Lula, como Petro, hoy en día Sheinbaum, eh, son cuidadosos y con ciertos, en algunas ocasiones incluso han llegado a criticar y utilizar calificativos. Bueno, Sheinbaum no lo ha hecho. Bueno, mira Lula Boric, tampoco. ¿no? Que ahora ya está fuera del poder, ¿no? Pero acuérdate, ¿no? Todas las Sí, tensiones, ¿no? Boric Con también, drogas. hasta hace una semana. Bueno, de hecho, cuando se lleva a cabo el ataque, Boric todavía era presidente. Pero incluso gobiernos que, digamos, por múltiples razones, independientemente de las que sean, no buscaron presionar bueno, buscar algún tipo de resolución a la crisis política venezolana. Incluso para ellos, Maduro se convirtió en una especie de kriptonita. Nadie, nadie quería estar cerca de ese señor. Entonces hay un contraste, es blanco y negro el momento que China o sea, comienza a tener un protagonismo en Venezuela a la de hoy en día. Entonces, por eso, cuando nos situamos hoy, 2026, pensar de que China hubiese hecho algo más cuando los préstamos por petróleo terminaron en el 2016, fue hace 10 años. Y han habido múltiples delegaciones del gobierno de Maduro. No el mismo Maduro ha hecho varios viajes de Estado. Hoy en día la presidenta, entre comillas, encargada esta nueva representación del Estado venezolano, ha ido a China incontables veces. El hijo de Nicolás Maduro, que se convirtió en una especie también de portavoz del gobierno, múltiples gobernadores, ministros, o sea, han sido eh, todos los escaños del régimen de Maduro han visitado China precisamente para buscar mayor apoyo económico. Y la respuesta es muy clara, por eso yo siempre trato de enfocarme más, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está sucediendo en terreno venezolano en lugar de remitirme a digamos, todos estos pronunciamientos que al fin y al cabo son, tanto para un público internacional, doméstico, siguen una línea muy clara de no intervención, bueno, todo lo que mencionamos en un principio. Sí, y si me permites ahí, Parsifal, un par de cuestiones, ¿no? Que me vienen a la mente, ¿no? Ahí lo que has dicho. Una, tal vez primero por clarificar, ¿no? Claro, 2016 mencionabas, ¿no? Como un poco fecha límite, pero tú corrígeme si me equivoco, pero ese es el último año en el que se concede, digamos, el último préstamo, ¿no? Pero lo que es, Exacto. claro, eso es, pero la devolución, digamos, ¿no? Algunos de esos préstamos sigue aún, digamos, ¿no? Ah, no, eso continúa, eso Esto es. No, continúa. Eso. lo digo porque digo, ¿no? Porque como no todo el mundo que nos está escuchando probablemente tiene estos conceptos tan claros ahí por clarificarlo un poco, ¿no? Y luego, bueno, este punto, ¿no? Que me parecía importante. Y luego otro tema, ¿no? Que me parece también muy significativo, ¿no? Que es la cuestión que mencionábamos de los medios de comunicación, ¿no? Claro, en China también es muy interesante el mencionar, ¿no? Un poco como el contraste tan grande, ¿no? Entre cómo esto se apercibe en los medios de la región o en los medios, ¿no? internacionales en lengua inglesa y cómo en China, pues claro, se ha presentado todo esto, ¿no? Porque ahí, lógicamente, las narrativas, ¿no? Del gobierno chino, pues se imponen, ¿no? Se tiene esa capacidad de imponer, ¿no? A nivel mediático sus narrativas. Y claro, hablamos mucho, ¿no? De los dobles raseros, ¿no? De Occidente, que son numerosos, ¿no? No seré yo, ¿no? Quien niegue esto, ¿no? Pero a la vez, claro, también vemos los dobles raseros de China. Es decir, China, ¿no? Que cuando Putin no invade Ucrania, pues se cuida mucho, ¿no? De criticar de manera frontal, ¿no? Esta invasión. Y sin embargo, ahora
con lo que ha sucedido, ¿no? Pues con el ataque, ¿no? Contra Venezuela, ¿no? Y la moción, secuestro, digamos, de Maduro. Bueno, ahí a toda plana, caricaturas muy críticas, ¿no? De Trump, bueno, pues ya digo, ¿no? El tono, como decías tú antes, ¿no? Decías un tono alto. Yo fíjate, a nivel diplomático, o sea, sí que han sido claros, sí que han sido contundentes los diplomáticos chinos, pero el tono me ha parecido, bueno, pues diplomático, ¿no? Contenido. Pero a nivel mediático, bueno, ahí ha sido barra libre. O sea, en el ámbito mediático, ahí sí que ha sido, ¿no? Muy subido, ¿no? Sí, ¿qué te ha llamado la atención de la cobertura dentro de China? O sea, obviamente no es representativo uno meterse en las distintas redes sociales, ves comentarios, no Bueno, para podemos, mí, digamos. sobre todo, mira, la gran diferencia que la de los dobles raseros, para mí, o sea, la más clara, claro, es el trato al líder. O sea, es decir, en las redes sociales chinas, los medios chinos no caricaturizan a Putin, no ridiculizan a Putin. Y sin embargo, a Trump, ahí ya digo, ¿no? Ese es como el contraste que me parece más claro, ¿no? O sea, vamos, es brutal, o sea, la diferencia, ¿no? Me Sí, parece, me sí, sí, parece sí. brutal, ¿no? Que es tal vez, ¿no? Lo que me resulta más significativo, ¿no? Y además un poco la paradoja, ¿no? También de cómo todos estos medios chinos critican de manera muy abierta, ¿no? El doble rasero de Occidente, que insisto, muchas veces está ahí y subrayo que no seré yo quien lo niegue, pero claro, a la vez que hacen esto, ellos mismos están incurriendo en un doble rasero, ¿no? De señalar estas cuestiones respecto a Occidente, vamos, Estados Unidos y también la Unión Europea, ¿no? Por cómo de manera tibia, ¿no? Pues la propia Comisión o algunos países han reaccionado, mientras que con Rusia ahí no hay doble rasero, no hay problema, y la propia China, ya digo, haciendo este análisis, está cometiendo su propio doble rasero, ¿no? Entonces, pero bueno, esto me parece curioso, ¿no? Sí, En sí, sí no, mismo. sin duda. De hecho, Rusia, o sea, en todos los, o sea, por lo menos los titulares, los artículos que he leído, que no sé, en el Yungu Repao, y además incluso las versiones en inglés y las versiones en chino también son distintas, porque también apuntan a audiencias, una doméstica y otra internacional. En todo esto, obviamente, han, a nadie se le ocurre hacer el paralelismo con con lo que está haciendo Rusia hoy en día en Ucrania. Entonces, sin duda, esa hipocresía está muy presente, por lo menos a nivel analítico. Pero una cosa que sí me ha llamado a mí la atención o sea, en comentarios de redes sociales es que, o sea, eh, hubo, o todavía hay muchos comentarios acerca de bueno, asombro de la operación y más bien diciendo, bueno, China no pudiera ser capaz de hacer una cosa como Ah, esta. claro. Como que, o sea, hay un respeto, o sea, más Sí, allá de la caricatura de Donald Trump, ahí yo he podido leer entre sí, líneas, y bueno, eso, claro, pero no tanto en los medios, sino efectivamente en redes sociales, ¿no? en redes Claro, sociales, sí, no, el claro. Sí, mediático sí. ni No, de no, broma. claro, no, por supuesto, porque ya sabes esta relación amor-odio, ¿no? Que tienen muchos chinos con Estados Unidos, porque en realidad a muchos chinos los que les gustaría, ¿no? O sea, aunque critican la hegemonía estadounidense, ¿no? Pero en realidad lo que les gustaría, ¿no? Es que su país pudiese, ¿no? Pudiese hacer algo, Este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, pudiese ser algo parecido. Sí, sí, eso de verdad que no me lo esperaba. Me llamó bastante la atención. Um, pero bueno, tomando un paso atrás, um, ¿cómo interpretas tú, o sea, cuál es el significado de esto para el, el relacionamiento no solamente de China con Venezuela? Todavía el futuro de Venezuela está muy en el aire, entonces creo que no es eh, muy difícil opinar al respecto, pero el resto de la región ya está bastante claro que Estados Unidos, esto no es ningún bluff, o sea, esto no es una cosa de un presidente, esto es una doctrina que un antes y un después, que esto pudiéramos verlo como que un punto de quiebra, pero llegamos a este punto después de 10 años de evolución, desde, digamos, finales de la presidencia de Barack Obama y comenzando con Trump uno. Entonces, bueno, está claro que aquí hay los distintos gobiernos van a tener que repensarse la relación con China
y ver dónde están las líneas rojas con respecto a Estados Unidos. No, por supuesto, ¿no? De hecho, como tú también sabes muy bien, ¿no? Ya ha habido casos, ¿no? Antes de esta segunda administración Trump, en los que las autoridades estadounidenses, de manera pública, ¿no? Han presionado a gobiernos latinoamericanos para reducir sus relaciones con China, ¿no? Y de hecho, en la propia primera administración Trump, pues esto fue muy evidente, ¿no? En varios casos, ¿no? Y esto es público y notorio, ¿no? Y bueno, pues, esto ha condicionado, ¿no? Decisiones de diferentes gobiernos latinoamericanos a la hora de admitir, bueno, pues inversiones chinas, dar contratos a China, ¿no? Sobre todo en sectores estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya estaba ahí antes. Yo creo, eso sí, dicho esto, creo que sí que hay alguna diferencia importante, ¿no? O significativa por lo menos ahora, ¿no? O sea, primero es que la administración Trump actual está mucho más interesada en América Latina que la primera administración Trump y que la administración Biden. Y bueno, esto lo conoces tú mejor que yo, cuando el gobierno estadounidense empezó a perder interés en América Latina, ¿no? Probablemente tú puedas poner una fecha mucho más clara que yo, pero para mí es muy claro que hace bastante tiempo de esto, ¿no? Y sin embargo, ¿no? La nueva estrategia de seguridad nacional, ¿no? La administración Trump, de esta administración Trump, sí que pone en un lugar destacado a América Latina. Y además explicita como un elemento de interés nacional de Estados Unidos el limitar, el reducir la presencia de actores, ¿no? Pues hostiles, ¿no? A Estados Unidos dentro de América Latina. En ese sentido, claro, esto es muy notable porque, ya digo, le da mucho más rango y aparte lo explicita. Y de hecho, incluso antes, ¿no? De esta propia estrategia, vimos lo que sucedió con Panamá. O sea, incluso antes de la publicación de la estrategia ya vimos, ¿no? Cómo este era un tema que estaba muy en la mente, ¿no? de la administración Trump, no solo del propio presidente, sino de Marco Rubio, ¿no? Es evidente que él tiene un protagonismo grande, ¿no? En lo que tiene que ver con la política hacia América Latina, y yo creo que en ese sentido esto sí es novedoso, ¿no? Y un segundo punto que me parece novedoso es que ahora Estados Unidos, aunque tiene una larguísima, que insisto, tú conocerás, y muchos de los siguientes conocerán mejor que yo, ¿no? La larguísima trayectoria que tiene Estados Unidos de vulneración de la soberanía, ¿no? De países caribeños, ¿no? Y de América Latina, ¿no? La lista es larguísima, ¿no? De secuestros, asesinatos, o sea, lo tenemos de todo ahí, ¿no? Pero es cierto, si no me falla a mí la memoria, ¿no? Que desde Noriega no había habido, ¿no? Digamos, una acción de Sí, correcto. tipo, ¿no? Y claro, pero esto, de verdad que yo no me dedico a esto, me dedico a China, pero yo era niño, ¿no? Y esto, pues no sé, fue año 80 y pico, no recuerdo la fecha exactamente, pero yo me acuerdo. Son 35 años. O sea, yo no lo Claro, tenía tan presente tampoco, ni lo he estudiado, pero claro, obviamente eso a es, raíz yo, de yo esto, me acordaba de esto, ¿no? De niño, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué comento esto? Porque, claro, fijémonos, ¿no? Noriega aún era en los tiempos de la Guerra Fría. Ya era menos fría, vale, pero seguía estando la Guerra Fría, ¿no? Entonces, claro, desde el final de la Guerra Fría no había habido ninguna intervención equivalente de Estados Unidos en la región. O sea, en cierto sentido, aunque el historial era muy largo, pero parecía algo un poco del pasado, ¿no? O sea, parecía algo que ya, ¿no? Era difícil de imaginar. Y sin embargo, Trump no lo ha puesto aquí, ¿no? En la cara, ¿no? Y claro, esto lanzó un mensaje muy contundente a China, ¿no? Que va a tener muchas más dificultades para seguir, ¿no? Teniendo una presencia significativa en la región, sobre todo en sectores estratégicos, ¿no? Porque, claro, China, como bien sabes, pues ha invertido mucho, ¿no? En sectores estratégicos, temas de energía, transporte, minería, ¿no? Y esto, claro, pone en cuestión, ¿no? la sostenibilidad futuro, ¿no? de esa presencia de China, ¿no? sí, pero ahí yo saco a relucir el caso de Argentina. Sí, sí, sí. Hoy en día tenemos al presidente Milei, no es ningún misterio que es sumamente cercano con Trump. Fue creo que si no el primero, uno de los primeros en celebrar la operación militar para remover a Maduro. Eh, Estados Unidos básicamente, bueno, le lanzó un salvavidas de 20.000 millones de dólares previo a las elecciones, en las últimas elecciones que se realizaron en Argentina. Eh, Sin embargo, la relación con China ahí sigue, viento en popa, que no es una prioridad para el gobierno. Correcto, sí, no vemos toda esa parafernalia ni esa retórica adornada que veíamos con Kirchner frente a China y Rusia y otros países. Pero, digamos, si bien
la administración de Milei no ha propiciado mayor acercamiento, particularmente político, con China, no se ha opuesto de ninguna manera al incremento de la participación de empresas y de inversión china en Argentina. Inversiones en infraestructura eléctrica, inversiones en, bueno, el grandísimo proyecto de gasífero no sé si, no recuerdo no recuerdo el nombre. Bueno, es uno de los depósitos más grandes de gas a nivel mundial. No es el de Vaca Ahí, Muerta, no, no. el de Vaca Vaca Muerta, Muerta, correcto. ¿verdad? Sí. ¿Dónde más? Ah, bueno, obviamente, extracción de litio. No, no, por supuesto, no estoy de acuerdo, Parsifal, y de hecho la propia base, digamos, ¿no? De Neuquén sigue ahí, ¿no? Pero claro, todo esto es, pero cuidado, porque todo esto es un poco en una especie de work in progress, o sea, la situación, ¿no? Está evolucionando, ¿no? Rápido. Entonces, bueno, yo creo que esto Bueno, es un Trump tema. apenas tiene un año al poder. Claro, eso, No se por le eso olvida digo, eso. claro, por eso digo, ¿no? Que todo está siendo muy, muy rápido, ¿no? Y efectivamente, durante la primera administración Trump, en la línea de lo que tú dices, acordémonos, ¿no? Como incluso Bolsonaro, ¿verdad? Que compartía toda la retórica anti-China, anticomunista, digamos, ¿no? De Trump, y sin embargo, ¿no? Las relaciones entre Brasil y, y China, ¿no? En el ámbito comercial, pues siguieron, ¿no? De una manera súper bollante, ¿no? También, de hecho, bueno, incluso las críticas a China le costaron el puesto, ¿no? Un ministro de Exteriores brasileño, ¿no? Durante el mandato de Bolsonaro. O sea, quiero decir que, por supuesto, ¿no? Pero que no lo sé, ¿no? Yo, digamos, veo interrogantes aquí que habrá que ver un poco, ¿no? Yo tengo la sensación de que China debe estar un poco más intranquila ahora, ¿no? Sobre su No, posición en la región, digamos, ¿no? sí, no, eso no lo niego. Sin embargo, bueno, sí, es verdad, estamos en pleno proceso, en una etapa de transición. Entonces, ahí creo que, o sea, tratando de mirar un poquito a futuro, eh, porque yo creo, en el comentario mediático a veces se pierde mucho la agencia de los países latinoamericanos, como si Estados Unidos y China van a decidir qué hacen y qué no hacen y cada quien se adapta. No, hay un importante margen de maniobra de cada uno de los países, unos más, unos menos, dentro de ciertas restricciones, pero sí hay un campo de operación que me parece importante de miras a futuro. No, completamente de acuerdo, Parsifal, y yo de hecho, digo, en mi faceta más académica he publicado bastante, ¿no? Sobre la presencia de China presente en su global, ¿no? Y una de las cuestiones que siempre he subrayado de manera sistemática es la importancia de conceder el suficiente, o sea, el protagonismo, reconocer el protagonismo que realmente tienen nuestros gobiernos, digamos, ¿no? Receptores, ¿no? Dicho esto, y estando completamente de acuerdo, que quede claro, pero dicho esto, lo que estamos viendo con Trump es que él está dispuesto a ejercer presión a estos actores locales a unos niveles que antes no hayamos visto. Sí, Es decir, ¿no? eso Y eso, insisto, lo hemos visto en Panamá, evidentemente en Venezuela, acordémonos con Colombia, ¿no? También con otras cuestiones. Fíjate ahora, ¿no? Están, si no me equivoco, hoy se han anunciado, ¿no? Ataques terrestres en México. O sea, quiero decir que dando, o sea, reconociendo el papel fundamental que tienen, ¿no? Estos actores, estos gobiernos, ¿no? Los países latinoamericanos, también yo creo que tenemos que ser conscientes de que Trump está siendo, bueno, pues siendo capaz o siendo, sí, está no, ejerciendo no, o una sea, presión, eso es, dispuesto, o dispuesto a sea, ejercer una sin presión, pelos claro, en la lengua. esto es. Y no solo en la Y, lengua, ese es el tema, ¿no? Que es que está dispuesto realmente a apretar, ¿no? No es sí, solo exacto, retórica, ¿no? no, y ya quedaba, o sea, esto lo llevó a otro nivel. La presencia, la gran presencia militar en el Caribe ya había levantado bastantes, digamos, ansiedades. Y esto, bueno, agarró esas ansiedades y les inyectó esteroides. Sí, coincido, o sea, por eso digo que cada uno de los países se va a tener que hacer una reformulación de su relación tanto con Estados Unidos como con China. Pero eso, tratando de hacer de miras a futuro, no sé cómo lo ves tú. A mí me parece que eh, van a quedar unas líneas rojas particularmente en materia de seguridad. Obviamente hay unas áreas grises donde es difícil saber hasta dónde,
yo diría particularmente en tecnología, telecomunicaciones, gran infraestructura de potencial uso doble, pero fuera de esas áreas, incluso de las áreas grises, yo no veo que a China se le vaya a ser tan complicado. De hecho, déjame buscarlo ya. Justo ayer, em, yo soy de los que ha argumentado que China tiene un rol que jugar en una Venezuela post Maduro o post chavista y que Estados Unidos no se opondría tanto. Y he encontrado mucho, o sea, mucha gente o sea, como que ha empujado contra esa tesis. Para ver, ya va. Ajá. Esto fue justo ayer. El US Energy Chief eh, explícitamente habla acerca de que China está más que abierta no solamente a comprar petróleo venezolano, sino a participar en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Entonces, ahí, o sea, que esto sea verdad, sea mentira, yo me inclino a que hay parte cierta, porque hablando explícitamente del caso venezolano, la mayoría de la gente no está al tanto de la destrucción que hubo de la infraestructura petrolera. Estamos hablando que antes de Chávez, en el 99, Venezuela estaba produciendo 3.2, 3.3 millones de barriles diarios. Hoy en día ni siquiera se llega al millón. Y esto es por, bueno, el resultado después de más de 2 décadas de falta de mantenimiento, corrupción, bueno, una larga lista. Los expertos en la materia hablan de que Venezuela necesita, sí, por lo bajito, alrededor de 100 mil millones de dólares para regresar a lo que fue en los 90. Eh, y eso no lo va, o sea, yo estoy seguro que sí, Chevron y las estatales de otras partes, Medio Oriente, o sea, y empresas petroleras de Estados Unidos están brincando a la oportunidad. Ya había mucho comentario acerca de esto, pero yo francamente no veo ningún problema frente a Estados Unidos, de que China tenga un rol en esa reconstrucción, siempre y cuando Estados Unidos tenga, digamos, un posicionamiento mayoritario. Claro, claro. No, puede ser, claro, que China tenga un cierto papel, ¿no? Pero minoritario, como decías, ¿no? Aparte, mira, si me permite aquí, creo que hay una reflexión interesante que se puede hacer, ¿no? Y como tú bien mencionabas, ¿no? Todo este deterioro, ¿no? De las infraestructuras del sector petrolífero, ¿no? Y esto vincularlo con una cosa que dijimos antes, ¿no? Que hubo un momento en que China dejó de invertir en Venezuela. Es Sí, decir, ¿no? bueno, perdón que te Sí, sí, interrumpa, una bueno, cosa. China nunca, o sea, no es que nunca invirtió, o sea, los estimados muy favorables de la inversión de China en los últimos 25 años en Venezuela es de alrededor de 6 mil millones de dólares. En 25 años es minúscula la inversión. Los préstamos, o sea, los 60 y tantos de miles de millones, se suponía que buena parte iba para la infraestructura venezolana, la infraestructura petrolera, y no se usaron por, bueno, razones que ya sabemos. Pero sí, China nunca invirtió en Venezuela de manera, digamos, significativa. porque exactamente, ¿no? Y eso, claro, es llamativo, ¿no? Que, bueno, llamativo no, que evidencia que aunque había sintonía política, lo que no había era, ¿no? Una credibilidad, ¿no? De las autoridades venezolanas, ¿no? En China como un actor válido para, bueno, pues como un país, ¿no? Donde tuviese sentido hacer ese tipo, ¿no? De inversión, ¿no? Sí, yo siempre digo que ni los chinos, que sabemos Claro, que sí, son claro. famosos por temas de corrupción gubernamental, se imaginaron los niveles a los cuales podía llegar el chavismo en Venezuela. Y eso habla también de quizás una gran falta en capacidad de análisis de riesgo, priorización de intereses geopolíticos, pero yo sí creo que por parte de China, y ahí hay como una lección aprendida bueno, que no necesariamente un acercamiento político se transfiere en em, un beneficio económico o una mayor intención de parte de China de
invertir y participar en este tipo de escenarios. Bueno, Mario, ya estamos llegando al final. Bueno, obviamente aquí habría mucho más que hablar. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te voy a agarrar un poquito fuera de base. Se me olvidó mencionarte al principio que usualmente hacia el final pedimos algún tipo de recomendación. No sé si hay algo que se te venga a la mente. Puede ser o sea, un libro, algún paper que hayas leído recientemente, no necesariamente relacionado con el tema que estamos hablando hoy. Bueno, claro, porque sobre esto están, o sea, he leído muchas cosas, pero claro, nada como muy sustantivo, porque esto está literalmente, ¿no? Pasando ahora, ¿no? Entonces, claro, no hay ahí como una obra de referencia, ¿no? Pero mira, yo tal vez lo que recomendaría, ¿no? A los oyentes, ¿no? Es que lean para entender un poco mejor, ¿no? Estas iniciativas de gobernanza global de China, ¿no? Que creo que bueno, o mejor, mira, ya está, voy a hacer algo incluso de publicidad, mira que pienso, voy a hacer publicidad. Perfecto. Ya, perfecto, sí, porque hemos sacado, ¿no? En Routledge, que es una editorial, ¿no? Bastante prestigiosa, un libro que se llama China's Vertical Multilateralism, ¿vale? Luego el subtítulo es más largo, pero bueno, lo mantengo simple, ¿vale? China's Vertical Multilateralism. El multilateralismo vertical de China. Claro, y alguien estaría pensando, bueno, ¿y por qué nos recomiendas esto en este foro? Pues lo voy a explicar. Porque una de las plataformas que analizamos de ese multilateralismo vertical es el foro China-CELAC. Entonces, hay todos los capítulos del libro, digamos, ¿no? Menos el introductorio, que es más teórico, en el resto, todos hay casos de estudio de la relación de China-América Latina a través de este foro, y cómo esto se traduce, ¿no? Pues en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito del poder blando, o sea que hay toda una línea, ¿no? De análisis vinculada a América Latina. Y esto es, pues, te digo, bastante actualidad porque acaba de salir el libro. Bueno, buenísimo. Después de que me lea el libro, te invito de vuelta para que lo conversemos. De nuevo, Mario, un grandísimo placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Parsifal.